Mi nombre es Valeria Morales, y hasta los 28 años, siempre fui considerada la oveja negra de mi familia. Mientras mis primos estudiaban en universidades privadas y mis tíos presumían de sus logros, yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance, ganando lo suficiente para sobrevivir pero nunca para impresionar a mi clan familiar. Mi tío Ricardo, un empresario legendario en nuestra ciudad, era conocido por su fortuna inmensa y su carácter distante. Durante décadas, nadie en la familia había mantenido una relación cercana con él. Mis padres siempre lo describían como un hombre amargado que nunca se casó ni tuvo hijos, dedicándose únicamente a su imperio empresarial. Recuerdo claramente el día que recibí la llamada del abogado. Era un miércoles por la tarde, justo cuando terminaba de diseñar un logotipo para un cliente local. Su voz sonaba seria, casi solemne. Señorita Morales, tengo información importante para usted relacionada con la herencia de su tío Ricardo. Mi primera reacción fue de escepticismo. ¿Por qué me llamarían a mí? Siempre había sido la marginada, la que no encajaba en las expectativas familiares. El abogado, un hombre llamado Ernesto Villalobos, me citó en su oficina al día siguiente. Cuando llegué, me di cuenta de que este no sería un encuentro ordinario. Valeria, comenzó, deslizando un sobre grueso hacia mí. Su tío Ricardo dejó un testamento muy particular, contrario a lo que su familia cree. Usted es la única heredera universal de su patrimonio. Mi mente quedó en blanco. Yo, la misma Valeria que siempre fue considerada la menos exitosa. El sobre contenía documentos que detallaban una fortuna que superaba los 50 millones de dólares, incluyendo propiedades, acciones en empresas y un patrimonio líquido impresionante. Pero hay más, continuó el abogado. Su tío dejó instrucciones muy específicas. Quería que supiera por qué la eligió a usted. Un sobre adicional contenía una carta manuscrita de mi tío Ricardo. Sus primeras líneas me estremecieron. Querida Valeria, quizás seas la única en nuestra familia que comprende el verdadero valor de la creatividad y la independencia. Supe en ese momento que mi vida cambiaría para siempre. Lo que mis familiares no sabían era que esta herencia no sería un simple trámite. Sería mi venganza silenciosa. El momento en que salí de la oficina del abogado, supe que mi familia no tomaría la noticia a la ligera. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente, primero con mensajes de mi madre, luego de mis tías y finalmente de mis primos. Valeria, necesitamos hablar, decía el mensaje de mi madre. Llegué a la reunión familiar tradicional del domingo, sabiendo perfectamente la tormenta que estaba a punto de desatarse. El enorme comedor de la casa de mis padres estaba lleno de los sospechosos habituales, mis dos tías, sus esposos, mis tres primos y mis cada vez más nerviosos padres. Mi tía Mariana, siempre la más vocal, habló primero. Así que de repente eres la favorita del tío Ricardo. Qué conveniente. Me mantuve calma, una habilidad que había perfeccionado después de años de reuniones familiares donde sistemáticamente me ignoraban. El abogado me había aconsejado ser estratégica, revelar la información con cuidado. Estoy tan sorprendida como ustedes, respondí con neutralidad. El tío Ricardo dejó instrucciones específicas en su testamento. Mi primo Diego, un abogado corporativo que siempre había menospreciado mi carrera freelance, se inclinó hacia adelante. Impugnaremos el testamento. No hay manera de que le dejara todo a ti, pero ellos no conocían la historia completa. Los documentos que había recibido iban mucho más allá de una simple herencia. Mi tío me había dejado no solo dinero, sino una serie de revelaciones que lo cambiarían todo. Parte 3. El juicio final. La batalla legal consumió los siguientes 6 meses de mi vida. Mi familia, desesperada por mantener su fachada de respetabilidad, lanzó todo lo que tenía para impugnar el testamento. Pero el tío Ricardo había sido demasiado inteligente. La confrontación en los tribunales. El día de la audiencia final, llegué con un expediente que lo cambiaría todo. Mi abogado, Ernesto Villalobos, se había convertido en más que un representante legal, era un aliado que comprendía la profundidad de la corrupción de mi familia. El tribunal escuchará ahora las pruebas, anunció el juez. Uno por uno, los documentos revelaron la intrincada red de engaños, los negocios ilegales de mi padre, los esquemas de lavado de dinero de mis tías, los informes fiscales fraudulentos de mis primos, todo salió a la luz. El rostro alguna vez orgulloso de mi madre se desmoronó. Diego, que había estado tan seguro de impugnar el testamento, ahora estaba pálido y en silencio. El giro inesperado, pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Cuando se presentó el documento final, un murmullo de asombro llenó la sala del tribunal. El tío Ricardo no era solo mi tío, era mi padre biológico. Un afer secreto décadas atrás, oculto de todos. Mi madre lo sabía. Mi padre, el hombre al que había llamado papá toda mi vida, también lo sabía. La herencia no era solo un regalo,
Era una forma de reconocimiento. Consecuencias. Las consecuencias legales fueron devastadoras para mi familia. Activos congelados, investigaciones criminales, desgracia social. Observé cómo el imperio que habían construido se derrumbaba, no por venganza, sino como consecuencia natural de sus propias acciones. Un nuevo comienzo, con la herencia. No busqué venganza, en su lugar. Transformé mi estudio de diseño en una fundación que apoyaba a jóvenes artistas talentosos que habían sido pasados por alto por los sistemas tradicionales. La creatividad no tiene límites, se convirtió en mi lema. El último regalo de mi padre biológico no fue solo dinero, fue libertad, la libertad de reescribir mi propia historia. Epílogo. Años después, cuando los periodistas me preguntaban sobre la famosa demanda familiar, simplemente sonreía. Algunas herencias son más que financieras, diría. Algunas herencias son sobre la verdad, sobre romper ciclos de dolor. Y en esos momentos, sabía que el tío Ricardo, mi verdadero padre, estaría orgulloso. Antes de que Valeria supiera la verdad, antes de los tribunales y las revelaciones que destrozarían a su familia, había una historia más profunda, una historia que comenzaba décadas atrás, en los pasillos oscuros de un imperio empresarial construido sobre secretos y ambiciones rotas. Ricardo Morales no siempre había sido el millonario distante y calculador que el mundo conocía. Había sido un joven brillante, hijo de inmigrantes que llegaron a la ciudad con poco más que esperanzas y determinación. Su padre, un mecánico de origen español, y su madre, una costurera que soñaba con algo más, le habían enseñado el valor del trabajo duro y la integridad. El encuentro con Elena, la madre biológica de Valeria, había sido un momento de pasión y vulnerabilidad que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Elena era entonces una joven diseñadora, llena de talento y ambición, trabajando en una agencia de publicidad donde Ricardo había comenzado a construir su primer imperio de medios y comunicación. Su romance fue intenso pero breve, una conexión prohibida, él, próximo a convertirse en un empresario importante, y ella, una mujer independiente que no encajaba en los planes tradicionales de su familia. Cuando Valeria fue concebida, Ricardo se encontró ante una decisión que marcaría décadas de secretos y dolor. Capítulo 1. Los años de silencio. La decisión de Ricardo de mantenerse alejado, pero no completamente ausente, fue calculada. Observaba a Elena y a su hija desde las sombras, financiando discretamente su educación, asegurándose de que nunca les faltara nada, pero sin revelar jamás su verdadera identidad. Elena guardó el secreto con una mezcla de dolor y protección. Sabía que Ricardo venía de una familia tradicional, con expectativas rígidas y un mundo de apariencias que destruiría cualquier posibilidad de reconocimiento. Así que eligió la independencia, crió a Valeria sola, inculcándole valores de creatividad, resiliencia y autenticidad. Los Morales, la familia del lado de su madre adoptiva, eran un clan de ambición desmedida, profesionales exitosos que medían el valor de una persona por sus títulos universitarios, sus ingresos y su capacidad de encajar en moldes predefinidos. Valeria siempre fue la oveja negra, la que elegía caminos diferentes, la que prefería la libertad creativa al estatus social. Lo que nadie sabía era que cada decisión de Ricardo había sido un susurro de amor, una forma de protección que trascendía el reconocimiento público. Capítulo 2. La herencia verdadera. Cuando Ricardo murió, no dejó solo una fortuna material, dejó un mensaje codificado de redención y esperanza. Los documentos que Valeria recibió no eran simplemente papeles legales, eran una carta de amor tardía, un reconocimiento de todo lo que había sido negado durante décadas. Entre los documentos, había diarios personales que revelaban la complejidad de su historia, páginas íntimas donde Ricardo describía su dolor por no haber reconocido a Valeria, su admiración por su espíritu creativo, su promesa de que algún día ella conocería la verdad. Mi querida Valeria, escribía en una de las páginas, la creatividad no es un lujo, es una necesidad, es la forma en que los seres humanos transforman el dolor en belleza, la adversidad en oportunidad. Capítulo 3. Transformación. Con la herencia no solo llegó dinero, sino una misión. Valeria comprendió rápidamente que su padre biológico no buscaba simplemente dejarle una fortuna, sino darle las herramientas para provocar un cambio real. La Fundación Morales Creative se convirtió en su proyecto más ambicioso. No era una simple organización de caridad, era un ecosistema de apoyo para artistas, diseñadores, músicos y creadores que habían sido marginados por sistemas tradicionales. Desarrolló programas que no solo ofrecían becas, sino mentorías completas. Cada becario recibía no solo recursos económicos, sino conexiones, educación en negocios, estrategias de marketing y, lo más importante, la confianza de que su arte tenía valor. El proceso legal fue más que una simple disputa por una herencia,
Fue un desmantelamiento sistemático de las estructuras de poder de su familia. Sus tíos, primos y el padre que la crió fueron expuestos no solo por fraude fiscal, sino por décadas de manipulación y corrupción. Cada documento que Valeria presentaba era como un bisturí que abría con precisión las heridas ocultas de su clan familiar. No buscaba venganza, buscaba verdad, buscaba romper ciclos de silencio y opresión. La verdadera sorpresa llegó años después, cuando Elena, su madre, enfrentó la verdad completa. No sintió amargura, sino una paz profunda. Ricardo la había protegido a ella y a Valeria a su manera, imperfecta pero sincera. En una tarde de otoño, sentadas en el estudio de la fundación, Elena y Valeria compartieron lágrimas no de dolor, sino de comprensión. Habían sobrevivido, habían triunfado. Epílogo, un legado diferente. A los 40 años, Valeria ya no era la joven diseñadora freelance ignorada por su familia. Era una líder reconocida, no por su fortuna, sino por su capacidad de transformar vidas. La Fundación Morales Creative había apoyado a más de 500 artistas. Muchos de ellos habían fundado sus propias empresas, ganado reconocimientos internacionales, cambiado industrias enteras. La herencia no era el dinero. La herencia era la libertad de escribir tu propia historia. Notas finales. A veces, el mayor acto de amor es el que permanece invisible por décadas. A veces, la verdadera revolución no ocurre en los tribunales o en los titulares, sino en los corazones de quienes se atreven a romper los ciclos de dolor. Valeria Morales no solo había heredado una fortuna, había heredado una misión: transformar el silencio en música, el dolor en arte, y las heridas familiares en un puente hacia la sanación. Antes de que Marco Esperanza pudiera desmantelar el imperio familiar, había una historia más profunda, una historia que se remontaba a generaciones de ambición desenfrenada, de secretos enterrados y de familias destrozadas por el poder. La saga de los Esperanza comenzó con el abuelo de Marco, Rodrigo Esperanza, un inmigrante que llegó a la ciudad con nada más que un par de manos callosas y un sueño imposible. En los años 50, cuando la ciudad era apenas un conjunto de edificios dispersos y esperanzas inciertas, Rodrigo comprendió rápidamente que la única moneda de cambio real era la ambición. Su primer negocio fue una pequeña constructora. No era más que un puñado de trabajadores, herramientas gastadas y un camión destartalado. Pero Rodrigo tenía algo que lo distinguía, una capacidad casi sobrenatural para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Las primeras construcciones fueron humildes, casas pequeñas en barrios marginales, edificios modestos que apenas cumplían con los códigos de construcción, pero cada ladrillo que colocaba era un paso más cerca de su verdadero objetivo. Rodrigo aprendió pronto que en el mundo de la construcción y los bienes raíces, la ética era un lujo que pocos podían permitirse. Sus primeros contactos con funcionarios locales le enseñaron que todo tenía un precio. Un sobremanila discreto podía abrir más puertas que años de trabajo honesto. Para 1960, Rodrigo ya había comenzado a tejer una red de influencias que lo transformaría de un simple constructor a un empresario emergente. Sus hijos, entre ellos Alejandro, el padre de Marco, crecieron viendo cómo la ambición podía transformar la realidad. El legado de Rodrigo. Rodrigo no era solo un empresario, era un estratega nato. Comprendía que el poder no se construía con ladrillos y cemento, sino con relaciones. Cada funcionario que sobornaba, cada político que invitaba a cenar, cada juez que persuadía, eran piezas en un elaborado juego de ajedrez. Su método era simple pero efectivo: identificar terrenos con potencial futuro, establecer conexiones políticas, utilizar influencias para cambiar zonificaciones, comprar terrenos a precios irrisorios, desarrollar proyectos que multiplicarían su inversión. Para 1970, el pequeño negocio familiar se había transformado en un emporio inmobiliario. Rodrigo no solo construía edificios, construía imperios. Pero todo imperio tiene un precio, y el de los Esperanza se pagaba en silencios rotos, en vidas desplazadas, en comunidades destruidas para hacer espacio a rascacielos que nadie necesitaba. Capítulo 1. El nacimiento de un plan. Marco sabía que para derribar un imperio construido durante generaciones, necesitaría más que pruebas. Necesitaría una estrategia que fuera más allá de la simple venganza. Su trabajo como fotógrafo no era una casualidad, era una cuidadosa construcción, un método de recolección de información que había perfeccionado durante años. Cada imagen que capturaba era un fragmento de una historia más grande. Los primeros pasos. Cuando decidió documentar la corrupción familiar, Marco comprendió que necesitaría aliados inesperados. Elena Ramírez no era solo una periodista. Era un huracán capaz de desenmascarar verdades que otros preferían mantener ocultas. Su primer encuentro fue en un café discreto del centro de la ciudad, un lugar donde las paredes parecían tener oídos.
donde cada conversación podía ser el inicio de una revolución. Tengo información que cambiará todo lo que sabes sobre mi familia, le dijo Marco, deslizando un sobre Manila sobre la mesa. Elena no era de las que se impresionaban fácilmente. Había desenmascarado a políticos corruptos. Había desmantelado imperios corporativos. Pero lo que Marco le mostró ese día era diferente. No era solo información. Era una bomba nuclear de verdades enterradas. La estrategia. Marco no quería simplemente destruir. Quería transformar. Cada documento, cada imagen, cada grabación era una pieza de un rompecabezas más grande. Sus objetivos eran claros. Exponer la red de corrupción familiar, desmantelar el imperio inmobiliario, crear un mecanismo de reparación para las comunidades afectadas. Lo que Daniel y Alejandro no comprendían era que Marco había sido el observador silencioso durante años. Había visto cómo los proyectos familiares destruían comunidades enteras, desplazaban familias, eliminaban historias completas para hacer espacio a rascacielos sin alma. Capítulo 2. Los secretos de Daniel. Daniel siempre se había considerado el hijo perfecto, el heredero natural del imperio familiar. Lo que no sabía era que su propia ambición sería su perdición. La traición corporativa. Mientras preparaba su gran movimiento, Marco descubrió algo que ni siquiera su padre conocía. Daniel había estado negociando secretamente la venta de terrenos estratégicos a un consorcio internacional conocido por sus prácticas poco éticas. Los correos electrónicos, las grabaciones telefónicas, los documentos confidenciales, todo revelaba una red de negociaciones que iban en contra de los intereses de la empresa familiar. Daniel no solo estaba traicionando a su familia, estaba exponiendo el imperio a riesgos legales inmesurables. La trampa se cierra. Marco comprendió que Daniel sería su mejor aliado involuntario. Su propia codicia lo destruiría antes de que Marco tuviera que mover siquiera un dedo. Comenzó a recopilar cada detalle, cada comunicación comprometedora. No era simple venganza, era justicia sistémica. Capítulo 3. La caída. Cuando el reportaje de Elena Ramírez salió publicado, fue como un tsunami mediático que arrastraría todo a su paso. Las revelaciones no solo exponían la corrupción familiar, desmantelaban un sistema completo de poder corporativo que había operado en las sombras durante décadas. Consecuencias inmediatas. La Fiscalía Anticorrupción inició investigaciones. Las acciones corporativas se desplomaron. Funcionarios políticos comenzaron a temblar. Las comunidades afectadas encontraron voz. Marco observaba todo con una calma que sorprendería a cualquiera que lo conociera. No era satisfacción lo que sentía, era la tranquilidad de quien ha cumplido una misión necesaria. Epílogo, reconstrucción. Con los recursos obtenidos de la liquidación del imperio familiar, Marco fundó una organización dedicada a reparar el daño causado por generaciones de corrupción. No sería un proceso fácil, pero por primera vez, había esperanza. Reflexiones finales. A veces, diría Marco años después, para construir algo nuevo, primero hay que destruir lo podrido. Y así, la historia de los Esperanza se convertía en una lección, no de venganza, sino de transformación. Fin.